Apocalipsis 12, 9 al 10. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a tierra. Reina Valera del 1960. Yo lo que quiero no es ponernos normas y reglas raras, sino que tengamos conocimiento de las verdades, y ya nosotros veremos por conciencia qué hacemos, qué escogemos hacer y qué no. Comencemos entendiendo al mundo tan idólatra en el cual vivimos. Le compartía de esto a alguien y me decía, oiga, es que vivimos inundados en idolatría, es por toda parte. Miremos los días de la semana, pero de la misma forma que lo miraban los antiguos que les pusieron sus nombres. Por ejemplo, la palabra semana viene del latín septimana, que significa 7 días. Los nombres de los días de la semana vienen de los 7 cuerpos celestiales que los antiguos mesopotámicos veían en el cielo y que son los 7 planetas que conocemos ahora de la astronomía clásica. A cada día de la semana se le dieron un nombre de un planeta y cada uno de esos planetas representaba uno de los dioses del Olimpo. Y los romanos adoptaron esas medidas de tiempo y le pusieron el nombre de sus dioses a esos días. Por ejemplo, lunes, día de la diosa Luna. De Lunaes 10. En la mitología romana era Diana, la diosa de la Virgen de la casa, protectora de la naturaleza, protectora de la luna, hija de Zeus y hermana melliza de Apolos. En la literatura griega era Artemisa. En el idioma inglés es más directa la asociación de nombre, pues la luna se dice en inglés Monday. Monday significa, si lo deletreamos, es moon, que es luna, y day, día. Es decir, Monday, día de la luna. El inglés sí es más directo. Y ahorita vamos a explicar por qué. Martes, día de Martes 10. Ares para los griegos, dios de la guerra por lo rojo del planeta, rojo como la sangre. Miércoles, día de Mercurio, de Mercuris 10. Para los romanos es el dios Mercurio, pero para los griegos es Hermes, el dios de los comerciantes, mensajero de los dioses y el planeta más cercano al sol. En inglés es Wednesday. La palabra Wednesday viene de Woden. Oiga cómo todo enlaza. La palabra Wednesday viene de Woden. Es el dios jefe. De la palabra Woden, que el nombre viene de idiomas nórdicos, de ahí viene el nombre Odín, el dios nórdico del fuego, quien realmente es el Papá Noel de hoy que todos tienen en su fiesta de Navidad. Y para los que dicen que alguien va a decir en los comentarios que Papá Noel fue un monje llamado Bonifacio que fue a evangelizar Alemania y que amaba a los niños, que me explique por qué Papá Noel entra por la chimenea. Yo se lo respondo, él es el dios nórdico del fuego llamado Odín. Lo que pasa es que en el idioma inglés no sustituyeron los días de la semana por dioses romanos, sino por dioses nórdicos. Por eso no se llama para ellos miércoles, sino Wednesday, que significaría el día de Woden o el día de Odín en honor a Odín, el papá de Thor, de la película Avenger, que ahorita vamos a decir. Jueves es día de Júpiter, de Iovis 10. Júpiter en la mitología para los griegos es Zeus, Dios Padre, por ser el segundo más brillante. En inglés, Thursday, que viene de Thor, el dios de los relámpagos. El mismo que usted ha visto cómo exaltan hoy en las películas de Marvel. Es un sex symbol, un hombre alto de sexo masculino y lo ponen como el sex symbol de la época, aunque en la última lo ridiculizaron para ridiculizar el papel masculino. Él sale en Los Vengadores, el rubio alto fuerte que vuela con el martillo, hoy es un superhéroe, cuando antes era un dios negativo, un dios malvado. Júpiter, de jueves, en inglés es más directo, es Thursday, que significa día de Thor. Pues como dije en inglés, no se sustituyeron los días de la semana por dioses romanos, sino por dioses nórdicos. Viernes, día de Venus, de Veneris 10. La diosa Venus para los romanos era Afrodita, para los griegos diosa de la belleza y el amor por ser el planeta más brillante. Sábado, Saturno. Primero se llamó Saturni 10, luego lo llamaron sábado por la influencia hebrea. El nombre de Saturno era para la mitología romana, pero para los griegos fue Cronos, dios del tiempo, por ser el más lento. Sábado en inglés es Saturday o Saturday, día de Saturno. Y domingo, el sol,
Primero lo llamaron solis dies, lo llamaron domingo por la influencia cristiana, porque la palabra domingo viene de dominus, que quiere decir Señor en latín. En inglés sí es directo, en inglés es Sunday, que significa día de sol, o día del sol, o día de la celebración del sol. La combinación de la palabra sun y day, que es día del sol. Vea, que el domingo tenga relación con el sol y con Jesús no es ninguna coincidencia. El emperador romano Constantino adoraba a Mitras, el dios sol. En el edicto de Milán, celebrado en el 313 después de Cristo, ahí Constantino permitió la libertad de culto para los cristianos, pues los cristianos habían sido perseguidos oficialmente por el imperio. Esto favoreció a los cristianos, que se desarrollaron a partir de entonces y fueron tomando poder político y económico. Vamos a decir, en términos modernos, se empoderaron. Entonces, en el año 321, Constantino declaró que el día del sol, solis dies, fuera de reposo para los cristianos, prohibiendo trabajos oficiales, pero permitiendo los trabajos en el campo. Pero Constantino no lo hace para celebrar el día del Señor, sino para celebrar al sol invicto Mitras. Los sucesores de Constantino fueron cristianos, menos el emperador Juliano. Y a partir de esa época, la semana se fue cristianizando. Asociaron el día del sol con la resurrección de Jesús y con el primer día de Génesis, donde Dios creó la luz. Pues ellos tomaron el sol como referencia para donde en Génesis dice, y Dios dijo, sea la luz. Pero para el año ya del 363, el sínodo o concilio de la Odisea ordenó a los cristianos a trabajar los sábados y a santificar el domingo. Ese decreto solo afectó a la diócesis o a las sedes de Anatolia, pero luego en el 451, en el concilio de Calcedonia, se decretó que todos los cristianos celebraran el domingo en vez del sábado. Entonces ya puede preguntarme, ¿el día de reposo de culto debe ser sábado o domingo? Me pudiera decir, pero hermano, la Biblia dice que los cristianos de la iglesia primitiva se reunían el domingo, el primer día de la semana. Ahí hay una discusión, porque hay muchos traductores que ven ahí en el libro de Hechos, lo puede buscar, si tiene la Biblia es Word o en el internet lo puede buscar y poner esos versículos que están en Hechos, que hay muchos traductores bíblicos que ven que ahí no dice el primer día de la semana, sino que dice el primer sábado de la semana o el primer Shabbat de la semana. Porque acuérdense, ni siquiera es el primer sábado, ni siquiera es el sábado, es el Shabbat o día de reposo, porque sábado, como sabemos, viene de Saturno, de la palabra Saturno. Son conceptos diferentes, se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver. Entonces, ¿el día de reposo o de culto debe ser sábado o domingo? El día señalado por la palabra de Dios desde el principio es el séptimo día de la semana, pero para poder asegurar que debemos guardar el sábado y no el domingo, hay que hacer un análisis más amplio. No es el tema de hoy. Haremos otro estudio para definir mejor este tema, pero podemos adelantar que para definir qué día específico debemos dejar para Dios o hay que designar para Dios, hay que tener en cuenta la doctrina de la ley y la gracia y el legalismo religioso, y lo que el Señor Jesús dijo al respecto de todo esto. Bueno, de todos modos, a mí me tranquiliza este versículo que voy a leer. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Reina Valera del 60. ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiamos el culto del domingo para el sábado? Pero de todos modos, un culto de 2 horas y no de 24 horas, como debería ser realmente el reposo bíblico. Si Dios determinó que para que un ser humano pudiera resistir espiritualmente al mundo, a la carne y a Satanás, debería apartar 24 horas, un día a la semana. Entonces 2 horas de culto, las 2 horas de culto que tenemos los evangélicos, los católicos y los adventistas y las demás, es una miseria de tiempo para Dios. No importa si es el sábado o el domingo o el lunes o el día que sea, 2 horas, eso no es el día del Señor. Eso es el ratico del Señor. ¿Sí o no? Es una miseria de tiempo para Dios. Tampoco alimento espiritual, tampoco pan de vida comemos, que el diablo nos ve anoréxicos espirituales, nos ve fácil de vencer. ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiamos el culto de domingo para sábado? Pero de todos modos, allá en el sábado
haríamos como en el domingo de hoy. Allá llevaríamos la Navidad y las otras fechas paganas. Navidad, mes del amor y la amistad, Halloween, el supuesto día de la Biblia y las demás fechas, fin de año y demás y demás. Si llevan los predicadores al sábado la psicología, el humanismo, la política, la teología de la prosperidad, la prédica de la prosperidad, donde terminamos diciendo que si le da a Dios, Dios le va a dar a usted, y terminaría sacándole dinero a la gente. Pero eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta el misticismo, que les prometen que Dios los va a prosperar si ellos dan. Entonces, ¿qué hacemos? Pasarlo del domingo para el sábado si llevamos toda esa lepra para allá. ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiamos el culto del domingo para el sábado? Pero de todos modos, al igual que el domingo, habría una mayoría de hermanitos que vendrán solo un sábado cada 3 meses. ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiamos el culto del domingo para el sábado, pero de todos modos no salimos a evangelizar y no traemos nuevas almas? ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiamos el culto del domingo para el sábado, pero de todos modos no tenemos un corazón enamorado para Dios? Y ya sea sábado o domingo, seguimos siendo tibio, frío, apático, enamorados más del mundo y del paganismo y del dinero y de los placeres más que de Dios. ¿Qué cosa tan buena haríamos si cambiáramos el culto del domingo para sábado, pero de todos modos seguirían algunos creyentes, incluso el sábado, teniendo un ego enorme? Siendo algunos hermanitos rebeldes, chismosos, groseros, altaneros, enemigos de Dios y de su verdadero pueblo bíblico. Habrá algunos o muchos creyentes que seguirán siendo amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. En otra traducción dice que parecerá que tienen fe, pero con su conducta dice otra cosa. El Señor Jesús no dijo, por sus días los conoceréis, o por su pronunciación del hebreo perfecta los conoceréis, o por cuántas palabras en hebreo podréis intercalar con el español los conoceréis, o por las raíces culturales hebreas los conoceréis. El Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 15 al 20. Y también dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. De todos modos, a mí me tranquiliza este versículo. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si de verdad usted se enamora de Dios, el amor cumple la ley y estaría buscando de Dios todos los días de la semana. No me diga que usted es un creyente bajo gracia y que su amor solo le da para ir de vez en cuando a la casa de Dios y que está bajo gracia y que se va a salvar y que va para el cielo, pero todos se dan cuenta que está lleno de las obras de la carne y que tiene carencia de los frutos del Espíritu. Esto es una curiosidad. En la Biblia no tienen nombre los días de semana. Los nombres de los días de la semana en la Biblia vienen nombrados por el número que ocupan. Por eso la palabra dice el primer día de la semana y así sucesivamente el segundo día de la semana hasta el séptimo. ¿Sí? Parece que el Dios Todopoderoso no quería que honraran ni adoraran ningún objeto celestial con ellos. El objetivo de ello no es que deje de nombrar los días como los conoce secularmente para comenzar a nombrarlos con un número. No, sino que se dé cuenta en qué cantidad de idolatría tiene el mundo. El pueblo de Dios está en esta tierra, en este planeta, y puede estar atento, darse cuenta de cuánta idolatría, en cuánta idolatría está sumergido el mundo moderno en el que vivimos, y que pueda tener cuidado de tomar nada de eso como objeto de culto. También para que tenga una fe inteligente, para que conozca, para que sepa. Me dijo una vez alguien, eso no hace falta para ser salvo. Para ser salvo solo hace falta Jesús sana, salva y viene. Jesús murió por mí y tengo salvación. ¿Y qué culpa tiene que querramos aprender y que podamos conocer? No pesa en la cabeza lo que usted quiera conocer.